Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este video te voy a dar tu horóscopo para 2026, ascendente Tauro. Vamos a revisar cuáles son los eventos astrológicos más relevantes de 2026 y cómo te van a afectar específicamente a vos. Vamos a ver que realmente este año nuevo tiene muchas situaciones sucediendo, tiene muchos ingresos planetarios muy impactantes, entonces realmente puedes anticipar que van a haber áreas de tu vida que van a estar muy enfocadas, que van a estar muy focalizadas y vamos a revisar básicamente eso, cuáles son las mejores herramientas que puedes utilizar para navegar estos cambios que se vienen de la mejor manera. Para empezar de una vez, parte de lo más relevante de 2026 es que, como mencioné ahorita, vamos a tener varios ingresos planetarios. El primero de ellos y de los más importantes es que vamos a tener a Saturno y a Neptuno en Aries. Para ambos de estos te puede ayudar mucho considerar qué estuvo sucediendo para vos en 2025 en una franja de meses muy específica. Entonces, de el 30 de marzo del año pasado, 2025, al 22 de octubre, Neptuno ingresó a Aries por primera vez en muchísimos años, cientos de años que no estaba en Aries. Entonces, trata de sentir, de interpretar cómo fue esa influencia de finales de marzo a finales de octubre, básicamente y ya te voy a explicar en qué área de tu vida, pero empezar a notar si hubo algo memorable, una influencia nueva que sentiste que llegó a tu vida durante ese tiempo. Por otro lado, Saturno, que dura 3 años en cada signo, el 24 de mayo de 2025 al 1 de septiembre de 2025 ingresó a Aries también. Entonces son dos planetas que no cambian de signo tan a menudo que de pronto llegan a esta área de tu carta. ¿Cuál área es? Para vos, Aries es la casa 12. Entonces, es muy probable o donde puedes empezar a buscar esas pistas de qué sucedió. Son temas relacionados a tu salud mental, temas relacionados a maneras en que te aíslas de los demás, a patrones que puedas tener en general con vos misma, con otras personas, pero maneras en las que a veces nos comportamos o situaciones que surgen en la que no es muy claro qué es lo que está sucediendo o donde de pronto Mm, mm, toma mucho tiempo para poder entender exactamente las influencias que hay ahí. La casa 12 es este espacio muy oscuro dentro de la carta, por eso se relaciona a la salud mental, se relaciona al aislamiento, a la necesidad de retirarse, a veces donde somos autodestructivos, maneras en que nos hacemos daño sin darnos cuenta, donde hay patrones que no son tan buenos. Es también un espacio que se relaciona de alguna manera con nuestra espiritualidad o nuestra religión o nuestra manera de ver el mundo, pero es eso, es un espacio oscuro hasta dentro de mí, del que tengo acceso o al que puedo tener acceso dependiendo de mi carta en general, pero que definitivamente es un espacio complejo y donde van a haber temas que me va a tocar resolver a lo largo de mi vida. Entonces, considera ese periodo desde marzo hasta octubre en el caso de Neptuno y Saturno del 24 de mayo al 1 de septiembre. En particular, cuando los dos estuvieron en el mismo signo, notar eso a nivel de tu salud mental, qué surgió, qué tipo de situaciones surgieron. La casa 12 también a veces describe situaciones en las que percibimos que hay enemigos a nuestro alrededor y por eso, a veces yo misma soy mi propio enemigo, a veces yo misma me estoy haciendo daño, a veces percibo que son los demás, que por alguna razón en la manera que nos estamos relacionando no se está dando un acuerdo realmente claro, donde siento que hay intenciones que no tienen sentido, donde hay influencias que no tienen sentido, y eso sucedió en ese periodo 2025. Ahora sí, para 2026 Neptuno en particular va a ingresar el 26 de enero y esto sí ya va a estar ahí para quedarse porque hasta 2038 es que va a estar en Aries. Y en el caso de Saturno, Saturno va a ingresar a Aries el 13 de febrero y se va a quedar ahí hasta 2028. Entonces es una influencia muy grande que describen cada uno de esos planetas. Neptuno, por su parte, nos habla de ilusiones, nos habla de situaciones en las que a veces no tenemos mucha claridad
o estamos un poco metidos en una nube, donde estamos metidos en situaciones en las que es difícil tener total discernimiento. También puede describirnos momentos en que se nos está pidiendo soñar más en grande, donde se nos está pidiendo, sí, como que adentrarnos a esas nubes, a esa falta de claridad, adentrarnos a lo intangible, adentrarnos a lo que no es muy fácil de describir, lo que no es muy fácil de verbalizar. Y entonces, con esta influencia de Neptuno a tu casa 12, va a describir este periodo bastante largo, hasta 2038, en donde esta parte oscura de esta cueva dentro de vos misma, de pronto van a existir influencias que son más difíciles de descifrar, donde es posible que se te empuje a tener experiencias a nivel de cómo cuido de mi salud mental, que sean un poco convencionales, que sean muy diferentes a lo que intentabas anteriormente. Hay un empuje ahí importante ahora en la casa 12 a, mm, vamos a difuminar un poco las barreras que existían, y tal vez eso para vos se describa como un proceso en que empiezas a tener más alcance a esa área oscura de tu vida, pero mediante estas cosas intangibles, mediante los sueños, mediante prácticas de meditación, mediante procesos de retiros, de terapias de diferentes tipos que empeces a buscar que te puedan ayudar como a conectar con esa área. Al mismo tiempo que Saturno, cuando ingresa, tiene un efecto totalmente contrario, podríamos decir. La influencia de Saturno es más bien limitar, bloquear, decir que no. Es un proceso siempre que Saturno llega a un área de mi vida en donde me pide un proceso de maduración muy grande, donde me presenta retos que me dicen que no, donde me presenta frialdad, y entonces me toca a mí madurar esa área. ¿Qué podría significar esta influencia en la casa 12? Bueno, en este caso Saturno lo que diría es que llega a presionar esa parte de salud mental, a un poco cuestionarte cómo te has estado cuidando, qué tanto te has estado cuidando, cuáles son las personas que te rodean, que te ayudan a cuidarte o no, cuál es el acceso que tenés a esos procesos más subconscientes tuyos, cuál es el acceso que tenés a aislarte, pero de una manera positiva. En realidad a Saturno le gusta mucho estar en la casa 12, y esto es como lo que hay que saber. Es posible que sí sea muy retador y que por momentos te podrás inclinar a esta parte de frialdad de la salud mental o frialdad con estos temas, pero Saturno lo que al final te está pidiendo es busquemos una manera más paciente, más meditativa, más disciplinada de manejar esa parte de salud mental, y eso es lo que te va a ayudar a afrontar esos retos. Entonces, puede ser que encontres durante estos años un proceso de aislarte más positivo, un proceso de estar con vos misma que sea más esclarecedor sobre esos procesos que se dan en la casa 12 y que te pueda ayudar. Que es muy importante que como son influencias totalmente opuestas, vamos a estar explorando estos balances entre estas dos influencias, porque por un lado, Saturno está diciendo que no, pero Neptuno está difuminando todo. Entonces, al final va a ser realmente la conjunción, literal, sí va a haber una conjunción, pero la mezcla de estas energías es lo que nos va a ayudar a entender este inicio de 2026 en particular, que por un lado vas a sentir que en esa área muy tuya, en tu cueva, hay límites que se presentan y al mismo tiempo hay una necesidad de disolver completamente esos límites y de imaginarse y soñar con algo totalmente nuevo y mejor. Entonces, puede haber una versión muy positiva de esto que sea, me pongo límites a mí misma en cómo estoy manejando ese espacio de salud mental y ese espacio oscuro dentro de mí, esos patrones subconscientes y las relaciones que tengo con esas personas que dejo accesar a esa parte mía o que influencian esa parte mía. Pongo esos límites y al mismo tiempo me permito soñar de una manera más grande sobre cómo podría estarlo manejando mejor, sobre qué sería una manera más útil en la que yo podría interactuar con esta área de mi vida. Entonces, saber que esa influencia viene es muy interna, es muy tuya, y obviamente hay que ver tu carta ya, si tenés planetas ahí en Aries, va a ser más relevante o no, o cómo interactúan con el resto de tu carta. Pasando al siguiente planeta que hace su ingreso a otro signo y que ya tuvimos un preview en 2025, es Géminis.
o es Urano ingresando a Géminis. Urano estuvo en Géminis del 7 de julio al 7 de noviembre. Fue este momento en que para vos en particular hubo como un momento de soltar unos cambios que llevas haciendo por unos 8 años que son muy intensos, por ahí de 2018, porque Urano había estado en Tauro, en tu ascendente. Entonces, vos llevas desde 2018 cambiando muchísimo, has estado en un proceso en que tu cuerpo físicamente ha cambiado bastante, en que tu manera de relacionarte, de presentarte al mundo ha estado cambiando mucho, en que tu identidad ha estado transformándose, tal vez en maneras en que nunca te imaginaste que lo ibas a hacer. Un poco Urano trae esta energía de revelarse, de lo sorpresivo, entonces tal vez hasta te sorprendiste a vos misma de cómo cambiaste. Entonces, en el momento en que Urano pasa de Tauro a Géminis, hay un alivio ahí para vos o un momento en que de pronto ya no tengo tanta chispa e intensidad en esa área personal mía, sino que más bien Urano pasa a tu casa 2. Y para 2026 en particular, Urano va a estar en Géminis del 25 de abril hasta 2032. Entonces ya se va a quedar ahí también por varios años. ¿Cuál es la influencia de Urano en Géminis? Es Urano llegando a tu casa 2. La casa 2 tiene que ver con mis recursos, con mi mundo material, con todo lo que me apoya, con lo que me sostiene. Y el hecho de que Urano llegue aquí, entonces puedes esperar que durante estos años va a haber situaciones más inesperadas, más sorpresivas y también un proceso probablemente interno de cambiar la manera en que te relacionas con tus finanzas, con tu dinero, con tus recursos, con todo lo que te apoya, con todo lo que es tuyo. Es probable que eso va a ser más inesperado cómo cambien, ya sea tus ingresos y también tus gastos, va a existir un proceso distinto ahí. Como es un periodo muy largo, los momentos en que Urano haga aspectos aparte de tu carta es cuando lo vas a ver más relevante. Y también si tienes planetas en Géminis, también se vuelve más relevante. Pero definitivamente es esto, un momento en que tus recursos van a cambiar bastante y lo más relevante en realidad para vos es que ya ese 25 de abril, que es cuando Urano pasa a Géminis hasta 2032, se va a quitar y lo que tal vez sea más notorio para vos sea cómo se quita la influencia de esa presencia en tu ascendente. Ya de pronto tal vez no sientas como que tu mente está totalmente, o tu mundo material está totalmente cambiando siempre y que siempre hay cosas que no sé de dónde van a venir y que van a cambiar mi mundo, o que yo misma siento que hay cierta inestabilidad dentro de mí, o lo que sea que para vos te enseñó Urano en Tauro desde 2018, ya no va a estar ahí. Entonces más bien puede que sientas más ese momento en que todo cae en su lugar y cae en su lugar la nueva versión tuya que ha surgido desde tener a Urano en el ascendente. Pasamos ahora a Júpiter, que también va a ser como cada año, cambia de signo. En el caso de Júpiter ingresa a Leo el 29 de junio y va a estar ahí hasta el 26 de julio del 2027. Cada momento o cada año cuando Júpiter cambia de signo significa que ahora hay una nueva área de mi carta que recibe esa influencia bastante positiva, bastante iluminadora, bastante inspiradora que trae Júpiter. Entonces, para vos Júpiter va a ingresar a la casa 4, es decir, vas a poder tener un momento en que tu mundo físico, tu hogar, tu casa, tu familia recibe bastante apoyo, donde vas a empezar a experimentar momentos más positivos ahí. Júpiter nos trae muchas enseñanzas, también es probable que empeces a aprender más de cómo cuidar vas a aprender más cómo cuidar de tu mundo literal material, de cómo cuidar de tu casa, cómo hacer de tu casa, tu hogar, un espacio que realmente te nutra, donde puedas aprender, donde puedas enseñar, si es tu vocación también. Y realmente describe, cada vez que Júpiter ingresa a un signo, un momento en que Júpiter nos puede ayudar a encontrar más inspiración, a encontrar más fe, más optimismo. Entonces posiblemente empezás a sentar esas cosas en esos temas de hogar y tus bases en general. Sentir que tus fundamentos tenés algo realmente positivo en que alimentarte y en que estar bien. Ahí disculpan los sonidos. Hay gatos volviéndose un poco locos.
Muy bien, continuemos ahora con Venus retrógrado. Para finales de este año, la influencia astrológica más relevante es que vamos a tener a Venus haciendo su retrogradación. Es una retrogradación bastante relevante para vos en particular porque va a suceder en Escorpio y en Libra. Escorpio siendo tu casa 7, la casa 7 habla de relaciones, habla de esas dinámicas uno a uno que tengo con otras personas. Y por otro lado, Venus también describe lo mismo. Venus también nos habla de relaciones, también nos habla de cómo interactuamos con los demás, las conexiones, los vínculos que tengo con otras personas. Entonces, yo le prestaría mucha atención a finales de año en esa área de relaciones en particular. Como todas las retrogradaciones, esto es un proceso largo y en realidad, te voy a dar la secuencia desde cuándo lo puedes notar. Específicamente, la retrogradación va a comenzar el 3 de octubre y va a estar retrograda Venus hasta el 13 de noviembre, pero Venus va a retrogradar hasta el signo 22 de Libra y en realidad desde el 31 de agosto Venus va a cruzar ese grado 22 de Libra. Es decir, desde finales de agosto, desde todo septiembre, vas a poder entender y empezar a ver esos indicios de qué se trata Venus retrógrado para vos. Desde ese septiembre vas a poder empezar a ver, bueno, qué estoy notando en mis relaciones, qué tipo de dinámicas están surgiendo, qué procesos empiezan a surgir que yo noto que van a requerir una reevaluación. Porque al final esa es la descripción real de Venus retrógrado, es un proceso en el que se nos va a pedir tomar un momento, y realmente es un momento un poco largo de reflexionar sobre esa parte de cómo me relaciono, qué patrones existen en mis relaciones, cómo formo vínculos con otras personas, cómo me presento, cómo trato a los demás, cómo me tratan a mí en relaciones. Venus también tiene que ver con la parte creativa, artística, entonces cómo nutro esa parte de mí también. Si se vuelve algo más interno, esto puede tomar una cabida también. Y empezamos a hacer este proceso de entonces, del 31 de agosto al 3 de octubre surgen situaciones que se van a tener que revisitar, reevaluar, renegociar del 3 de octubre hasta el 13 de noviembre. Y no es hasta el 16 de diciembre que ya Venus va a pasar a nuevos grados zodiacales. Entonces todo fin de año realmente tiene mucho que ver con este proceso de renegociación que para vos, como de nuevo toca esta parte de que ya tiene que ver con relaciones, que es la casa 7, va a ser muy relevante. Eventualmente Venus va a retrogradar hasta Libra, que Libra es tu casa 6, entonces va a haber algún tipo de dinámica entre esos cambios y esas revaluaciones a nivel de cómo te vinculas y tus vínculos, que también va a influir en la casa 6 que tiene que ver con tu salud física, que tiene que ver con cómo mantienes tu vida de una manera calmada y positiva, que tiene que ver con tus deberes, con todo lo que tienes que hacer para cuidarte, para estar bien. La casa 6 tiene que ver con mascotas si tenés, tiene que ver mucho con todo eso en la vida en que yo cuido mediante rutinas, mediante un mantenimiento constante. Entonces, también va a haber una influencia de este proceso de Venus retrógrado y que va a vincular esas dos áreas de tu carta, yo y la otra persona en mi vida, mi salud física, mis deberes, todo lo que tengo que mantener. Entonces, hay una relación ahí y todo eso se va a estar describiendo durante Venus retrógrado. Y que es también muy importante que durante todo este proceso, como Venus va a estar pasando por esos primeros grados de Escorpio, va a hacer una cuadratura con Plutón que está en Acuario. Entonces hay una dosis adicional a este proceso de retrogradación que tiene que ver con evaluar e ir hacia lo más profundo de esos patrones a nivel de relaciones. Nos va a tocar ver patrones a nivel del control, de cómo cedo mi control en momentos, de mi poder, cuando hay dinámicas de poder que son justas o no en relaciones, temas de secretos, de privacidad, de todo lo que hay que descubrir un poco, esas partes incómodas y de dónde surgen y de dónde está ese trauma tal vez que está surgiendo y se está presentando en mis relaciones, va a estar ahí también. Las cuadraturas a Plutón se dan primero el 15 de septiembre, cuando Venus todavía está directa, nuevamente cuando Venus está retrógrada el 20 de octubre
y finalmente el 9 de diciembre. Entonces, hay otros puntos claves y hay un agregado de incomodidad y de tocar todo eso que es profundo y emociones muy, muy profundas y tal vez muy dolorosas que nos va a tocar a final de año porque justamente no solo es Venus retrógrada en Escorpio, que ya es bastante profundo, también después en Libra, pero además incluye esta influencia de Plutón, entonces sería prestarle mucha atención ahí. Finalmente, el último tema astrológico que vale la pena recalcar y analizar son los eclipses. Los eclipses se van a dar durante este año 2026 en dos pares de signos. Entonces hay cuatro áreas realmente a nivel de tu carta que va a ser bueno prestar atención. Estas son, primero, el proceso que vamos a estar ya cerrando este año a nivel de eclipses, que es que desde 2024 tuvimos desde septiembre en particular 2024, hemos tenido eclipses en el axis Virgo y Piscis, que para vos son las casas 5 y 11. Entonces, lo que sea que vos haces por diversión, todo lo que vos haces por placer, por disfrutar tus hobbies, tus proyectos creativos, tus proyectos individuales, han tenido ahí un proceso de estar cambiando, tal vez has estado purgando algunas actividades que hacías y interactuando con otras. Al mismo tiempo que ha habido un enfoque para vos en particular desde ese septiembre de 2024 en esos grupos en los que participas, grupos tal vez con quien compartís esos hobbies, comunidades de las que sos parte, tus amigos en general, esas personas que te rodean, te has tenido que enfocar o ha existido ahí un proceso en el que ha existido mucha actividad para esas personas en tu vida o el rol que ellas tienen en tu vida y ha existido, como siempre describen los eclipses, un proceso de inicios y finales alrededor de estas áreas. Tal vez participaste con ciertos grupos, después los dejaste y hayas ido transformando estas dos áreas de tu vida. Y esta se van a activar, en particular el 3 de marzo, que tenemos un eclipse lunar en Virgo, y el 27 de agosto que tenemos un eclipse lunar en Piscis. Entonces hay dos procesos ahí de eclipses que van a ya cerrar esta historia que inició desde 2024, que es relativamente pues, relevante para esas áreas de tu vida, pero lo que va a ser muy importante que le prestes atención es en realidad los eclipses que vamos a tener en el axis Acuario y Leo, porque estos eclipses sí se van a dar en tu casa 10 y 4 que son las casas angulares de la carta y que describen momentos mucho más activos. Entonces, específicamente el 17 de febrero vamos a tener un eclipse solar en Acuario y el 12 de agosto vamos a tener un eclipse solar en Leo. ¿Qué es relevante aquí? Que el 26 de julio los nodos, que son estos puntos que describen donde se conectan básicamente la órbita del Sol, donde vamos moviéndonos la Tierra y la Luna, son estos puntos exactos donde se pueden dar eclipses porque se da esa alineación perfecta. Esos nodos van a cambiar de signo el 26 de julio a Acuario a Leo. Entonces ahí empieza ahora sí un enfoque mucho más grande en donde por un lado vas a notar que a nivel profesional, de tu carrera, de tu vida pública, de todo eso que vos sentís como una vocación, de lo que te impulsa a nivel como ya personal, de ese norte que quisieras tener o ese norte que tenés en tu vida, va a haber mucha actividad y mucho enfoque ahí y un deseo muy grande por resolver o por salir adelante de una manera distinta, por presentarte a nivel profesional de una manera distinta o nada más donde se te va a pedir tener un rol mucho más activo, al mismo tiempo que el nodo sur va a ingresar a Leo, que es tu casa 4. Entonces, tal vez va a haber un proceso ahí en el que vas a tener que purgar, dejar ir, soltar temas a nivel de tu casa, tu familia, tu hogar, tu mundo material y todo lo que te apoya. Tal vez va a haber un proceso en que, pues tal vez para algunas personas sí les toque mudarse de espacio o simplemente considerar que existe mi espacio que ya no es tan útil. Y como describí anteriormente, los eclipses siempre duran un año y medio, casi 2 años, en donde esos momentos y esas fechas que te describí son los picos de eventos. Entonces, para vos, ese 17 de febrero va a ser muy relevante, el 12 de agosto también, porque son picos y el clímax de la historia, pero realmente la historia la vamos viviendo todo el año y todos esos años. Entonces, siempre están describiendo inicios, finales,
momentos muy destinados a suceder, donde literalmente no me tocaba o yo no tuve que hacer nada, nada más el destino confabuló para que se diera una situación de tal manera y cambian entonces mucho el rumbo de esa área de mi carta. Y como te decía, como esos de Acuario y Leo suceden en la casa 10 y 4 que son muy relevantes en general en la vida, entonces yo te diría que esos van a ser momentos muy activos para vos, donde mucho va a suceder que va a ir cambiando, ir moviendo tu destino bastante. Y con eso vamos a cerrar tu horóscopo para 2026. ¿Cómo sabes si ya quieres una guía personal? Puedes agendar tu lectura de 2026 que tengo en mi página en camimonje.com y nos vemos en el siguiente video.